Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues me gustaría leeros Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 para dar inicio a la alabanza. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues podemos dar gracias y glorificar a Dios en nuestros corazones en esta tarde juntos, porque tenemos un Dios incomparable y porque nos ha justificado por la fe y nos ha mostrado la paz, la justicia y el amor para cada uno de nosotros. Pues bendiciones, hermanos. ¡Qué amor incomparable! Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará.
rendirme a sus pies. Buenas tardes, hermanos. Un saludo cariñoso a todos los que me oís. Y en esta tarde vamos a considerar Gálatas capítulo 1, del versículo 15 al final, al 24. Y para ello vamos a leer Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Señor, te rogamos tu ayuda para la meditación de tu palabra y rogamos que nos dirijas y que podamos contemplar más del efecto del Evangelio tanto en la vida de Pablo como en nuestra propia vida y considerar cómo estamos invirtiendo la vida. Pues ayúdanos, lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues Pablo tenía su propio testimonio y él podía hablar de lo que fue antes y de lo que es después del encuentro con Cristo. Y él llega a decir: me apartó, me llamó y fue revelado su Hijo en mí, con el propósito de que yo predique. Es decir, que el Evangelio llegó a Pablo para constituirle como predicador, como apóstol, como maestro, para enseñar y para colaborar en la edificación de la iglesia. Y así es como él inicia esta sección, como a Dios se agradó de hacer esto y de cómo es al final, en los versículos 23 y 24, cómo es el testimonio de lo que la gente decía. Y decían: pues mira, aquel que en otro tiempo nos perseguía, pues ahora está predicando lo que en otro tiempo estaba persiguiendo y estaba denunciando. Y es cómo Dios transformó de la noche al día la vida de Pablo. Todos sus intereses, todo su celo, toda la motivación y el propósito de su vida de ser en una dirección a estar en la dirección contraria. Y termina esta sección diciendo: glorificaban a Dios en mí. Veía la transformación de mi vida y daban gloria a Dios. Y esto es lo que Dios quiere con cada una de nuestras vidas. Dios ha obrado el milagro del nuevo nacimiento y lo ha hecho con propósito, con sentido.
Dios nos ha alcanzado con el Evangelio para que nosotros prediquemos el Evangelio. Así que esta sería la segunda parte de lo que es el testimonio, lo que fue antes y ahora lo que es ahora, en presente, habiendo conocido a Cristo, y cómo Dios tiene propósito con nuestra vida. Y personalmente el propósito que Dios ha tenido con mi vida ha sido la de encaminarme hacia el lugar donde yo conocí el Evangelio. Hay que aclarar que en la ciudad de Huesca, en los años 70, no había testimonio, no había iglesias, no había creyentes, y cuando partí de regreso a Barcelona, pues el sentido de la deuda con los que habitan en Huesca quedó en mi vida. De tal manera que después del viaje que realicé, que os conté la semana pasada, pues me trasladé a Zaragoza. Y en Zaragoza entré en la Confederación Hidrográfica del Ebro en el cargo de contramaestre. Era un cargo de un cargo alto. Y allí trabajando, pues la meditación de mi corazón fue: Antonio, ¿toda la vida vas a gastarla en esto? Sí, estás bien considerado, la posición es buena, etcétera, pero ¿en esto vas a gastar la vida? Así que, estando en esas reflexiones, volvió otra vez el pensamiento de mi deuda moral con la ciudad de Huesca. Y entonces comencé a visitarla, repartir folletos, y así estuve una temporada. Después ocurrió que milagrosamente me casé con Antonia y juntos descubrimos, antes de casarnos, cuando nos comprometimos, descubrimos que teníamos los mismos propósitos y anhelos con nuestra vida, y era venir a Huesca para empezar el testimonio en esta ciudad. Así que nos comprometimos, en otra ocasión os explicaré ese milagro, y casados decidimos trasladarnos a Huesca. Cuando yo renuncié al trabajo, hubo un hermano que me dijo, de Zaragoza: cuando vengas a pedir pan, no llames a mi puerta. Y yo le dije: hermano, estate tranquilo, no te preocupes, porque el que me manda es el que me sostiene. Y jamás llamaré a otra puerta, solo llamaré a la puerta del cielo, porque Él es el que me manda. Así que renunciando a la posición del trabajo y otras cosas, renunciando a todo, junto con Antonia vinimos a Huesca sin nada y sin ningún apoyo, sin ningún respaldo, pero con la confianza de que Dios es fiel. Y 2 de Corintios 1:20, cuando dice que Él es el sí y el amén y sus promesas son fieles, este ha sido el texto, la porción que nos ha sostenido y nos ha movido.
Y he de decir que Dios ha sido fiel, fiel a lo largo de todos estos 44 años que llevamos aquí en Huesca. Él nos ha sostenido, Él nos ha cuidado, Él nos ha librado de muchos males, incluso de los que ignoramos, pero que Él ha sido nuestro escudo, nuestra fortaleza, y nos ha provisto con detalles tan sencillos como la provisión para comprar una botella de butano, la cantidad exacta traída por el cartero en el momento preciso. Y como esa muestra, este ejemplo, os podría hablar de muchos otros. Ahora, lo menciono para que entendáis que cuando yo me convertí, leía las biografías de misioneros, de obreros, de hermanos que vivían por fe, y cuando yo leía esos libros decía, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas? Pero claro, con la historia de la vida descubres que tu propia vida es esa misma experiencia en otra generación. Y es que Dios es el mismo, Dios es fiel, Dios lo que promete cumple, y Dios ha prometido cuidarnos y sostenernos. Y así ha sido en nuestra propia vida. Así que junto con Antonia vinimos a Huesca y no sabíamos mucho, pero teníamos la plena confianza de que la palabra de Dios es la verdad, y sostenidos por ella y por la fidelidad de Dios hemos ido desarrollando nuestra vida en testimonio, en entrega, en alcanzar a otros, y Dios ha ido edificando su iglesia. De tal manera que dejé de ser arquitecto para ser colaborador del arquitecto divino en su iglesia. Y en ello pues ha sido un motivo de gozo y de alegría, pues poder a lo largo de los años tener un testimonio en esta ciudad. Cuando uno se acerca a Dios y vive en la intimidad con Dios, hay dos principios básicos que tendríamos que tener presentes. Y uno es Mateo 6:33, que dice, buscad primero, hay una prioridad, una búsqueda, y esta era la prioridad de Pablo. Pablo, lo primero que era lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Esto era lo primero, Dios primero. Y en segundo lugar, el segundo principio, no hablo de orden, sino es 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagáis, sea comer, beber, hacedlo para la gloria de Dios. Y con estas dos principios conjugados en la vida personal, en nuestra vida devocional, en nuestra vida de intimidad y comunión con el Señor, pues experimentamos cómo Dios trabaja en nuestra propia vida y la va transformando. Y sí, hay circunstancias, hay momentos en la vida que son difíciles, que son fáciles, pero todo ello está ayudando a formar nuestro carácter y nuestra conducta para llevar gloria al Señor Jesucristo.
Y esto es lo que a lo largo de este tiempo Dios ha trabajado con nuestra vida. Nos ha concedido una familia, 5 hijas, y con ellas pues hemos tenido que trabajar desde el inicio. Ellas son las que nos han bendecido haciéndonos padres y hemos tenido que trabajar y encontrar los principios para la formación y la educación, y después hemos tenido que descubrir cómo relacionarnos con las personas y cómo tratar a los nuevos creyentes y trabajar en la evangelización y en la enseñanza y en la edificación. Pero todo eso para la gloria de Dios. Así que lo cuento porque podemos pensar que hay acontecimientos que son muy lejanos, como podría ser el testimonio de Pablo, que es muy lejano. Podríamos pensar en los misioneros del siglo XVIII o siglo XIX, que quedan muy lejanos, pero os hablo de la realidad de nuestros días, en que Dios sigue trabajando y Dios sigue obrando, mostrando su fidelidad y sus cuidados para sus hijos. Así que la recomendación que yo os haría desde aquí es deciros que Dios es real en nosotros. Dios es verdadero, es cierto, y todo lo que Él promete lo cumple. Él es sí y amén. Y esto nos tiene que sostener para seguir adelante hasta llegar a su encuentro. Vive para la gloria de Dios y en gloria de Dios vivirás eternamente. Que Dios... Glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En